Este evento que engalana el profesor Andorno es un evento preparatorio de un evento que llevamos en nuestro corazón ya. Anualmente estamos realizando un evento de la mano de la Asociación Colombiana de Compliance, y este año vamos a hacer la cuarta edición de ese encuentro en un esquema híbrido, como se acostumbran los eventos en esta coyuntura pandémica, como se acostumbran ahora mismo, eventos híbridos. Vamos a hacer la cuarta edición de nuestro foro de compliance, seguramente en la ciudad de Houston, Texas, y también en la plataforma digital que vamos a proveer para ese efecto, de manera que nuestros aliados y nuestros amigos y las personas que se inscriban se puedan matricular de una forma digital y también puedan asistir de una forma física al entorno que vamos a proveer. De manera que esta charla es un pretexto para contarles también que ese foro se va a llevar a cabo los días 3 y 4 de noviembre de este año, Compliance 4, y va a ser un evento bastante llamativo porque vamos a amarrar todos los temas de prevención de riesgos legales, de prevención de riesgos empresariales, a los temas de quinta revolución industrial. Y este tema que vamos a trabajar hoy es un tema precisamente de los más visibles de quinta revolución industrial, y es cómo es posible que está pasando en los propósitos, en la agenda de compañías y centros de investigación que buscan conectar cerebros y computadoras. Y es en este momento que me gustaría llamar la atención del doctor Andorno sobre algunas preguntas antes de su intervención. Neuralink, que es una muy famosa o cada vez más famosa compañía norteamericana liderada por Elon Musk, sugiere que tiene en su poder ya una tecnología, unos electrodos que permitirían a las personas interactuar fácilmente con computadoras usando sus mentes. Hace 2 meses trascendió la noticia de que habían logrado un implante mental en un mono, en un simio, y que esta sería la evidencia o una primera prueba práctica, una primera aplicación de este tipo de tecnología que permitía conectar cerebros con máquinas. Este es un tema que se viene hablando, por supuesto, hace mucho tiempo y se justifica frecuentemente en el hecho de que se necesita una solución para el Alzheimer, que se necesita una solución para distintas enfermedades cerebrales, que se requiere una salida para algunas personas que se encuentran en estado vegetativo. Por ejemplo, se dice que que un porcentaje importante de las personas que están en estado vegetativo eh, tienen actividad cerebral o inclusive viven en un estado consciente, sin que puedan comunicarse con el exterior, sin que puedan tener una posibilidad de interacción. Pues la neurotecnología dice que puede ofrecer una solución a ese respecto, pero cualquiera de nosotros sobreentiende que esos avances también tienen el potencial de expandir la memoria, de mejorar la capacidad de aprendizaje, o incluso de permitir a las personas hacerse cambios conductuales ellos mismos o hacerle esos cambios conductuales a terceros. Y no falta el que advierta que es en este escenario de la neurociencia, en este escenario del cerebro, en donde van a aparecer los nuevos factores de desigualdad en el mundo. Ya lo comentará el doctor Andorno si le parece pertinente, pero el resumen de las preocupaciones incluye, digamos, esa advertencia. Los avances que se requieren para tratar enfermedades van a servir también para tratar o para la comprensión de estados mentales que no son enfermedades. Esa misma tecnología va a servir para ese propósito, y las personas van eventualmente a querer cambiar u obligar a otras personas a que cambien, a que utilicen estas tecnologías para cambiar algún tipo de comportamiento. No estamos lejos de esa realidad si se considera que en la actualidad los neurocientíficos pueden ver lo que sucede en el cerebro cuando una persona reconoce a un ser querido, cuando una persona reconoce una imagen, o bien cuando una persona experimenta una situación de fracaso o siente dolor. Entonces, la pregunta pertinente en este momento es ¿por qué este asunto debe importar al derecho? Este asunto de la neurociencia no debería quedarse en los científicos
no debería quedarse en los neurotecnólogos y los abogados, las autoridades regulatorias, los jueces, el mundo del derecho debería preocuparse de esto. ¿Por qué? La neurociencia todavía no ha tenido un impacto extendido en Europa, en Estados Unidos, tampoco en Colombia, pero se acerca ese uso extendido. Si conocemos las raíces físicas de las enfermedades neurológicas, nosotros podríamos predecir enfermedades y eso tendría consecuencias en el derecho de los seguros, tendría consecuencias en el derecho laboral, en el empleo, en la educación, por supuesto, en los beneficios que recibe una persona, los beneficios que se niegan a una persona. De manera que los abogados deberían despertar a esta situación considerando esas implicaciones. Los abogados que trabajan en casos civiles anexan ya en muchas jurisdicciones imágenes cerebrales de manera cada vez más rutinaria para probar o para desacreditar el alcance de una lesión cerebral, por ejemplo. Los penalistas argumentan por su parte que una afección cerebral puede mitigar la responsabilidad de sus clientes. Los abogados y jueces en varias latitudes están participando ya en programas de educación para aprender sobre la anatomía del cerebro, sobre resonancias magnéticas, sobre el alcance de un electroencefalograma. En Australia hay una base de datos, existe una base de datos, la comentábamos, profesor Andorno, bastante conocida de jurisprudencia penal y civil, de casos en los que se utilizaron evidencias neurocientíficas y pues con esta base de datos se proponen debatir si alguien debería ser declarado culpable de un delito considerando que esa persona sufrió una lesión cerebral que contribuyó a sus acciones transgresoras, digamos, y se proponen debatir si se puede utilizar una neuroimagen para determinar si alguien ha sufrido un dolor a efectos de una compensación, o si una prueba neuropsicológica ayuda a esclarecer si alguien es apto para ir a un juicio, o si alguien tenía la capacidad de hacer un testamento válido. Por supuesto, hay quienes perciben que esto se puede estar exagerando, y algunos advierten incluso que en ocasiones no pueden distinguir neurociencia de euforia, de rimbombancia o inclusive de charlatanería. Pues ese escepticismo hacía que amarrar el derecho a la neurociencia pareciera una entelequia no hace poco. Pero este año 2021 es un año bastante interesante para preguntarnos si podemos dar ya por acuñado el término neuroderecho o neurolaw, como diríamos en inglés. Muchos creen que la neurociencia no va a alterar las preguntas fundamentales, las que la humanidad se ha hecho por milenios sobre la responsabilidad humana, sobre el propósito del castigo, pero hay literatura muy seria que alega que la comprensión de las bases neurobiológicas del comportamiento van a hacer que el castigo retributivo pase a la historia. Se supone que las personas tienen libre albedrío y que por ello es posible hacerlas responsables, pero si la neurociencia abre esa caja negra del cerebro, si la neurociencia revela los procesos mecánicos que determinan el comportamiento humano, entonces ¿en qué quedamos con el castigo? Las personas quizá no serían responsables de sus malas acciones eventualmente, o quizá la cárcel no sería ya una alternativa. La cárcel no fue siempre una alternativa, la cárcel no existió en Roma, la cárcel no existió en la Edad Media, la cárcel es una invención reciente nuestra, de manera que ¿por qué nos vamos a imaginar que en el futuro la cárcel sea el castigo, uno de los castigos por antonomasia? Puede que la neurociencia tenga una respuesta a ese respecto. En ese sentido, la neurociencia también tendría el potencial de cambiar nuestras prácticas de castigo, dejando atrás la cárcel y ordenando la intervención de comportamientos humanos o de los procesos biológicos que determinan comportamientos humanos. Ese es el panorama pues, que se está abriendo y es lo que tenemos que discutir. Porque se abre paso, por ejemplo, la posibilidad de intervenciones cerebrales directas para ese tipo de reemplazos de castigo. Todo indica pues que vamos a poder medir también la confiabilidad de un testigo ocular, que vamos a poder distinguir eventualmente estados mentales dolosos de estados mentales negligentes o de estados mentales culposos. Entonces no es un tema de neurocientíficos apenas, es un asunto también de abogados, de jueces y de autoridades regulatorias. Habitualmente los sistemas legales, lo sabe la audiencia,
regulan el comportamiento en consideración a las razones por las cuales una persona se comportó de cierta forma. Si vamos a defender a nuestros clientes, pues tendremos que conectarnos con la neurociencia para tratar de encontrar la manera de contextualizar su comportamiento. Eso exige estar listos para el uso de pruebas neurocientíficas y estar listos para entender en una forma distinta los procesos por virtud de los cuales se evalúa la culpa, se enfoca la responsabilidad y se asigna el castigo. Y los jueces resuelven si una persona es responsable de su comportamiento, para lo cual deben preguntarse cuál era su estado mental en el momento de los hechos, su capacidad de actuar en cierta forma, los efectos del entorno, la edad, los excesos de esa persona. Y también tienen que preguntarse a diario por la competencia de un testigo, por la fidelidad de sus recuerdos, por los efectos de las emociones en su memoria, por sus motivaciones. ¿Pueden los jueces abstraerse de la evidencia neurocientífica en este escenario? En Estados Unidos se han invocado resonancias magnéticas como prueba de que no se tuvo la intención de defraudar. Y algunas otras evidencias relacionadas con anomalías de la función cerebral ha hecho que acusados de homicidio hayan podido evitar sentencias de muerte. También se usa en materia civil, en los juicios de discapacidades y lesiones cerebrales. Incluso la neurociencia o este tipo de evidencia ha ayudado a declarar inconstitucional en Estados Unidos alguna regulación, como por ejemplo la cadena perpetua sin beneficio de libertad condicional para delincuentes juveniles. De manera que existen estos potenciales y también el potencial de controlar, por ejemplo, los sesgos de las decisiones de los jueces, sus prejuicios raciales, sus preferencias de castigo. De manera que hay un potencial infinito de aplicaciones de la neurociencia en el derecho que hacen que nosotros debamos preocuparnos por esto. Y los organismos reguladores, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el regulador de la protección del cerebro? ¿Cuál va a ser la autoridad de datos del cerebro? La autoridad de consumo. El profesor de Columbia, Rafael Juste, muy conocido en este circuito de las discusiones en neurociencia y neuroregulación, ha advertido de la poca supervisión de redes sociales y del impacto de esa omisión en el respeto de los derechos humanos. Y se pregunta si va a ocurrir lo mismo con la neurotecnología. Porque en efecto, ¿quién va a evitar que nuestra memoria sea alterada a través de dispositivos implantados? ¿Quién va a proteger nuestras percepciones? Hoy en día se eluden las regulaciones de protección de datos con mucha facilidad, lo sabemos todos. Va a ocurrir lo mismo con la data mental, con la intimidad mental. El sistema regulatorio está completamente comprometido en este asunto. Pues bien, aquí entra el doctor Adorno, porque se viene hablando de unas defensas legales ante estas amenazas y ante este escenario que hemos dibujado parcialmente. Y se viene hablando de la necesidad de incorporar nuevos derechos a las tablas tradicionales de derechos que nosotros conocemos. Y se defiende vivamente la posibilidad o la necesidad de protegernos frente al tsunami tecnológico que se nos viene encima en neurotecnología, con algunos nuevos derechos que han sido llamados o que han sido enlistados como el derecho a la libertad cognitiva, el derecho a la privacidad de la información cerebral, el derecho a la integridad mental, el derecho a la continuidad psicológica. Y algunos han añadido la necesidad de una protección contra sesgos algorítmicos. En fin, nos dirá el profesor Adorno cuál es el estado de esta discusión. Hay muchas preguntas complementarias, muchas preguntas que quedan en el entorno. ¿Qué podemos esperar de esos famosos implantes neuronales que anuncia Neuralink? ¿Cuál es la realidad del mundo en avances en las investigaciones de interfaces entre cerebro y computadoras? ¿Cuáles son las perspectivas de un código ético mundial para la neurotecnología? Si vamos a poder los abogados meternos en la cabeza de los jueces y si los jueces van a poder meterse en la cabeza de los testigos. ¿Cómo debemos prepararnos todos para la evidencia neurocientífica? Y también, no es cosa menor, ¿qué van a hacer cómo van a ser las aplicaciones militares y policiales de la neurotecnología?
y cómo van a ser las aplicaciones de las farmacéuticas que andan trabajando en neurología y creando productos que van a poner a disposición del mercado, que ya están puestos a disposición del mercado y que van a seguir apareciendo. ¿En qué tónica están ellos y qué podemos esperar? Hay muchas preguntas más, pero dejemos que el profesor Andorno, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia aquí, nos haga su presentación sobre este corto abrebocas que pretende nada más dar algún criterio de pertinencia de este debate con respecto a abogados, a jueces, autoridades regulatorias y a empresarios. Profesor Andorno. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la amable invitación. Es un gusto para mí participar en este encuentro y compartir algunas ideas. Hay muchas preguntas, como lo señaló el doctor Moncada, y no tantas respuestas. Mi objetivo es hablar acerca de principalmente acerca de la interacción entre neurociencia, neurotecnologías y derechos humanos. Ese es el aspecto central que me interesa, es decir, hasta qué punto las nuevas posibilidades abiertas por la neurociencia y las neurotecnologías de acceder a nuestras mentes, a nuestros datos mentales, que son lo más íntimo que tenemos o que forman parte, casi diría, de nuestra personalidad, hasta qué punto esas posibilidades deberían tener un impacto en los derechos humanos o ser reguladas por los derechos humanos. La interacción entre neurociencia y derecho plantea infinidad de aspectos y el neuroderecho de algún modo intenta responder a esos distintos interrogantes que abarcan diversas áreas del derecho, el derecho penal, el derecho civil, temas de procedimiento, de medios de prueba, por ejemplo, y temas de derechos humanos, que es en el que me voy a concentrar. El neuroderecho es un ámbito todavía emergente, es una terra incógnita, todavía no hay prácticamente nada a nivel normativo, apenas algunos casos de jurisprudencia en algunos países. Una excepción es una ley que se acaba de aprobar en Chile que reconoce estos neuroderechos, derecho a la privacidad o intimidad mental, derecho a la protección contra la discriminación, etc., en relación a los dispositivos neurotecnológicos. Y se planea también introducir en la Constitución un artículo sobre la materia. Pero fuera de eso no hay prácticamente nada. A diferencia de otros ámbitos en los que, ámbitos de la medicina o la biología, por ejemplo, exámenes genéticos o temas de reproducción asistida, donde ya ha habido un esfuerzo legislativo, normativo, a nivel no solo nacional, sino internacional, las cuestiones planteadas por la neurociencia todavía no están contempladas a nivel legal, pero me atrevería a decir que no va a pasar mucho tiempo hasta que se empiecen a adoptar normas en esta materia, como lo muestra esta ley pionera en Chile. ¿Por qué digo eso? Porque creo que lo que está en juego en este ámbito es tremendamente importante. Se trata de nuestras mentes, nuestros pensamientos, memorias, recuerdos, preferencias, deseos más íntimos, personalísimos, y todo eso está muy directamente ligado con nuestra condición de sujeto, de personas, con lo que somos. Si nuestros cuerpos están protegidos contra daños por parte de la ley, ¿por qué no debería estarlo también nuestra mente? Como decía, el neuroderecho abarca distintas áreas. Solo para ejemplificar algunos aportes que podría hacer la neurociencia y la neurotecnología al derecho. A título de ejemplo, podría contribuir a una mejor apreciación de la responsabilidad penal, el grado de culpa, nivel de culpa o de conciencia de la gravedad del hecho, el riesgo de incidencia de ciertos individuos,
que ya han cumplido una condena, una mayor aceptación de factores de exclusión o de atenuación de la responsabilidad. En materia civil, podrían servir estas tecnologías para valorar mejor la capacidad de un individuo, para un individuo adulto, en principio competente, para contratar, la capacidad para hacer un testamento, por ejemplo, en los juicios de responsabilidad civil, extracontractual, la realidad, por ejemplo, del dolor que se invoca en un juicio de indemnización, etcétera. En materia de procedimientos también, sobre todo procedimientos penales, tal vez nuevas técnicas que ayuden a determinar la veracidad, nuevos detectores de mentiras, digamos, la veracidad de las afirmaciones de sospechosos de un crimen o personas que son interrogadas, de testigos, de víctimas, de delitos, etc. Cuestiones de fin de vida también podrían verse beneficiadas por estas tecnologías, en materia de declaración de muerte cerebral, de las posibilidades de recuperarse de un estado vegetativo, como lo mencionaba el doctor Moncada, etcétera, etcétera. Son solo algunos ejemplos. En materia penal, los temas que se discuten principalmente son en qué medida la neurociencia obligará, o sí obligará, y en qué medida en tal caso, al derecho a abandonar sus conceptos fundamentales de responsabilidad, de culpa, de retribución del sistema penal, de castigo. Justamente porque si se pone en duda la idea de libre albedrío, en la que se basa todo el sistema jurídico y diría el sistema ético también, entonces, ¿cómo puede hablarse de responsabilidad, de culpa? ¿Y cómo se puede castigar a alguien que ha sido predeterminado a actuar de una manera? Es decir, un poco, el problema es que en algunos ámbitos neurocientíficos hay una tendencia a esta visión de la conducta humana como predeterminada por el cerebro. Yo soy muy crítico de esa visión. Yo creo en el libre albedrío y pienso que el sistema jurídico no va a cambiar radicalmente a través de estas tecnologías. Pero bueno, es un tema que se discute. Podrá en el futuro argumentarse que no he sido yo, sino que fue mi cerebro el que cometió el crimen. Se puede hacer ese desdoblamiento. Un profesor de la Universidad de Pensilvania, Stephen Morse, él dice que él es defensor del libre albedrío. Él dice, no, ahora estas nuevas tecnologías sobre el cerebro no van a cambiar radicalmente el sistema legal, solo van a aportar nuevos instrumentos o nuevos medios de prueba. Del mismo modo que los exámenes genéticos se empezaron a usar desde hace algunos años como medio de prueba para, por ejemplo, determinar si ese material genético que se encontró en el lugar del crimen corresponde con el del principal sospechoso, etc. Pero no va a cambiar. Él dice, brains don't kill people, people kill people. Los cerebros no matan, los que matan son las personas. Pero por el otro lado hay autores que sostienen la posición contraria, que una posición más determinista, y piensan que el sistema basado en la retribución actual va a ser reemplazado por un sistema puramente consecuencialista que aplica medidas de rehabilitación. Esto, de ser así, esto sería algo, en mi opinión, algo muy parecido a la teoría sostenida en su momento hace más de un siglo por la escuela positivista de derecho penal, de Lombroso y otros, que sostenía que los autores de crímenes están determinados a hacerlo.
el criminal nato, era el concepto, es un libro de Lombroso, El criminal nato. Acudía a distintos aspectos, características físicas de la persona, de la forma del cráneo, etcétera, para identificar a los futuros autores de crímenes. Por supuesto que esto fue muy criticado, no tiene ninguna base seria, científica, pero renace de alguna manera ahora a nivel de la neurociencia, y diría que hace un par de décadas también hubo la misma tendencia con los conocimientos en materia de genética. Entonces se descubría el gen que que predisponía a la violencia o a cualquier otro tipo de comportamiento antisocial, etc. Yo creo que un poco siempre tenemos esa tendencia a simplificar y a querer explicar todo a partir de la conducta humana, a partir de un factor único, sin querer admitir que somos seres muy complejos y que no podemos reducir todo a un solo elemento. Pero eso no quiere decir que estos datos neurológicos no tengan ninguna incidencia, al contrario. Por ejemplo, una pregunta que se plantea es si, por ejemplo, la presencia de un tumor en el cerebro podría excluir o reducir, mitigar la responsabilidad por un crimen. Y esto es un caso real que ocurrió en Estados Unidos. Un individuo que era una persona, un maestro de escuela, una persona honesta, decente, sin ningún antecedente que pudiera hacer sospechar que de pronto empezó a tener comportamientos pedófilos, a interesarse por sitios en internet, sitios pornográficos, etcétera, a molestar a niños, etcétera. Y resulta que, bueno, se le hizo una imagen cerebral, un escáner cerebral, y se detectó que tenía un tumor enorme en la parte frontal del cerebro. Se le retiró ese tumor, extirpó el tumor y volvió a su conducta perfectamente normal. Es decir, había una causalidad directa entre ese tumor que hacía presión sobre la parte frontal del cerebro, que es de la que depende, digamos así, las decisiones morales, el autocontrol. Había una causalidad directa entre ese tumor y la conducta. Es un caso excepcional. Esto no significa que la mayoría de los casos de pedofilia se puedan explicar de esta manera, por supuesto. Pero en este caso no sufrió ninguna pena este individuo. Es decir, lo que quiero decir es que no hay un determinismo, en mi opinión, pero puede haber un condicionamiento, claro, de estas afecciones cerebrales. Llevando a ese extremo la postura determinista, se podría decir, bueno, si ya podemos saber si alguien va a cometer un crimen a través de un análisis de su cerebro, ¿por qué no arrestarlo antes? ¿No? Y esto nos lleva a una película de ciencia ficción que a lo mejor conocen, que se llama Minority Report, una sociedad del futuro en la que hay un dispositivo tecnológico que permite identificar a las personas que están a punto de cometer un crimen. Por eso se llama Pre-Crime, Department of Pre-Crime, y arrestarlas entonces justo antes. El problema es que el sistema no funciona, tiene una falla, y el protagonista tiene que escapar y demostrar que él no es un criminal, que no es criminal en potencia ni siquiera, y que hay un problema con el sistema. Pero no es solo de ciencia ficción. En el 2013 hubo un estudio que se hizo con
un grupo de prisioneros que estaban a punto de dejar la prisión, habían cumplido su condena. Se les hizo una imagen magnética, de resonancia magnética, funcional. Entonces se les pidió que realizaran que respondieran a ciertas preguntas en la computadora y tomaran decisiones. Tenían que tomar decisiones muy rápidamente, inhibir ciertas reacciones impulsivas, en fin. Después de esto, quedaron en libertad y se los siguió por 4 años para ver cómo se comportaban, es decir, quiénes reincidían. Y resultó que hubo una correlación entre aquellos que tuvieron una menor actividad cerebral al responder a esas preguntas y al intentar controlar sus impulsos, que entre los que tuvieron esa menor actividad cerebral en la parte frontal del cerebro y los que reincidieron. Eso es una correlación bastante impresionante, el doble comparado con los otros. Esto llevó al autor del estudio, en particular este profesor Kent Kiel. Este es el artículo original donde se describe el estudio. Él dice, estos resultados sugieren un potencial biomarcador neurocognitivo para conductas antisociales persistentes. Esa es la conclusión. Es decir, está diciendo que a través de este procedimiento se podría de algún modo saber quiénes tendrán una conducta antisocial en el futuro. Por supuesto que esto hay que tomarlo con muchísima precaución, porque estos datos son estadísticos, probabilísticos. El hecho de que el doble de personas con esa menor actividad cerebral tengan más propensión al cometer un crimen, no significa que todos los que muestren esas características van a cometer un crimen. Además que puede haber muchos falsos positivos, esa menor actividad cerebral puede deberse a otros factores. Es decir, hay que realmente tener muchísimo cuidado con extraer conclusiones tan directas de este tipo de estudios. Pero mi interés particular es en el área de derechos humanos, es decir, la conexión entre neurociencia y derechos humanos, cómo deberían responder los derechos humanos a estas nuevas posibilidades abiertas por la neurociencia, neurotecnología, de acceder a nuestras mentes, de entrar en ese refugio de nuestras mentes. A mí siempre me gusta comparar nuestras mentes con una especie de castillo, de una fortaleza, y para decir, bueno, nuestro cerebro, nuestras mentes, de algún modo sería como el último refugio de nuestra libertad. Porque el castillo es esa fortaleza que está protegida, está arriba de una montaña, es inexpugnable, es imposible, o casi imposible entrar. Y siempre vimos al cerebro, a nuestros pensamientos, de esta forma, como algo que está protegido del resto. Es decir, se nos podía, incluso un régimen totalitario, podía, por supuesto, arrestar personas, opositores, críticos, torturarlos. Pero incluso en tales casos extremos, estos individuos podían seguir, al menos, pensando lo que quisieran y seguir teniendo pensamientos contra el gobierno, etc. El problema es que esto parece que no, diría, las murallas de ese castillo se están desmoronando, o por lo menos corren el riesgo de desmoronarse.
en la actualidad con estas nuevas posibilidades abiertas por la neurociencia de acceder al interior, al contenido de nuestros cerebros. Hay una canción del siglo XIX, una canción de estudiantes alemana, que refleja también esta misma idea. Los pensamientos son libres, es decir, nadie puede acceder a ellos, son como sombras nocturnas. Un cazador no puede cazar esos pensamientos, están totalmente exentos del alcance de cualquiera. Pero como decía, estas nuevas posibilidades de acceder a los datos mentales generan amenazas para esta fortaleza de nuestro cerebro, es decir, hay cada vez más alternativas, más tecnologías que pueden leer la mente. Se llama el mind reading. No es que se lea directamente los pensamientos, por supuesto, porque son inmateriales, no hay forma de leerlos, pero sí se puede observar la actividad cerebral, las partes del cerebro que se activan cuando uno piensa una cierta cosa, cuando uno piensa que sí o que no, o piensa un número, o piensa una palabra. Es decir, se refleja eso y se puede observar a través de estos dispositivos, sobre todo de la resonancia magnética funcional y, en cierto modo, también por los electroencefalogramas. De este modo, a través de estos dispositivos se crean amenazas inéditas hacia nuestra libertad de pensamiento, a nuestra privacidad mental o intimidad mental, a la integridad de nuestras mentes, como voy a mencionar después, y en última instancia a nuestra personalidad, posibles riesgos de alteración de la personalidad. Es decir, realmente son temas fundamentales y por eso es que, por eso que en mi opinión hace falta desarrollar nuevos derechos en este ámbito. Para mencionar que no es pura ciencia ficción, dos ejemplos. Uno, en algunas fábricas en China, los obreros están obligados a colocarse un casco que lee las ondas cerebrales y detecta ciertas emociones que puedan, de rabia, de depresión, de estrés, ansiedad, etc. Y todas esas informaciones se envían automáticamente, inmediatamente, en tiempo real, al empresario, al empleador, y que puede obviamente tomar medidas al respecto hacia aquellos que han mostrado estos niveles mayores de estrés o de ansiedad. Es decir, se accede a, ya no es un control externo de la conducta de los obreros, sino de los pensamientos de los obreros. Por eso puse esa imagen de Big Brother is Watching You, que es conocerán la novela 1984 de George Orwell, Una sociedad del futuro, en la que hay un control absoluto de lo que los ciudadanos hacen o dicen, aunque en la novela todavía no se habla del control mental, tal como se da en este caso. Otro ejemplo también real, también en China, en algunos colegios, los alumnos están obligados a colocarse un dispositivo que permite detectar si están concentrados o no en su tarea, si prestan atención, si se distraen, etc. Y se enciende una luz delante, verde o roja, dependiendo del nivel de concentración, de atención. Esa información también en este caso se envía a la computadora del maestro y las notas también se colocan, se ponen las notas en función de los resultados de la concentración. También los padres reciben esos datos. Es decir, es algo
que en mi opinión es inhumano, es una invasión, yo entiendo, degradante de la persona. Pero bueno, es un tema para discutir. Pero no quiero dar una imagen totalmente negativa de las neurotecnologías, porque ofrecen muchas ventajas a nivel clínico. Por ejemplo, la resonancia magnética funcional, que permite leer la actividad cerebral, permite hacer diagnósticos de enfermedades neurológicas, por ejemplo, de Alzheimer u otras, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas observables externamente. Bueno, el clásico electroencefalograma también, distintas formas de interacción cerebro-computadora que permiten a individuos completamente paralizados, que no pueden comunicarse normalmente, de expresar sus pensamientos a través de este dispositivo. Si piensan una letra y van escribiendo un mensaje de esa forma, es decir, se rompe el aislamiento en el que se encuentran, por supuesto que es sumamente beneficioso. Fuera del ámbito médico hay distintos dispositivos de medición de la capacidad de concentración, por ejemplo. Se pueden tomar lo que se llaman brain selfies, selfie del cerebro, entonces uno sabe el estado de bienestar en el que se encuentra y o si tiene demasiado estrés o lo que sea, la memoria, etc. Es decir, más para medir la propia performance, digamos. Bueno, otro dispositivo en este ámbito es lo que se llama la estimulación cerebral profunda, que permite tratar a pacientes con Parkinson, que tienen estos temblores, y a través de este electrodo que se inserta en el cerebro, que descarga, hace una pequeña descarga eléctrica en un determinado sector del cerebro, se reducen notablemente estos temblores. No es una curación de la enfermedad, sigue teniendo la enfermedad, pero se reducen los síntomas. El problema es que, bueno, hay otros dispositivos, no voy a seguir mencionando, la estimulación magnética transcraneal, que es usada que no es invasiva y que permite tratar a pacientes con depresión. El tema es que con todos estos dispositivos se colectan una cantidad enorme de datos cerebrales, datos de las personas, y entonces datos a los que podría acceder terceras personas, particulares o empresas, o incluso el mismo Estado. Entonces, esto plantea, claro, obvias preguntas desde el punto de vista de los derechos humanos. Cómo proteger ese ámbito interno, mental, y cómo protegerlo, entre otros, a través de los derechos humanos, no solo a través de los derechos humanos, también a través de normas penales, por ejemplo. Pero sobre todo los derechos humanos, que son como los principios que más ampliamente o de modo más fundamental protegen los bienes o los intereses básicos de las personas. Por eso surge esta pregunta acerca de la posible necesidad de elaborar o de proponer nuevos derechos humanos que se han llamado neuroderechos, si se quiere, se puede llamar neuroderechos, o derechos humanos relativos a la neurociencia y neurotecnología. Hace algunos años escribí con mi colega Marcello Ienca, que también está en Zurich, un artículo proponiendo nuevos derechos humanos en este ámbito,
El artículo está en línea, así que si ponen el título lo encuentran. Y hace pocos días se publicó una traducción del artículo en una revista argentina de filosofía, análisis filosófico. Bueno, el artículo también está online, así que también si les interesa lo pueden obtener. Entonces, un poco la idea es decir que, como mencionaba antes, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos son como el último refugio de nuestra libertad y por eso hace falta, bueno, enfatizar el valor de esta libertad, podría llamarse libertad cognitiva o autodeterminación mental, es decir, la protección de las personas contra el uso no autorizado de neurotecnologías para acceder a sus datos mentales. Hay ciertas objeciones, por supuesto, que se han planteado a esta propuesta que hicimos con Yenka, el argumento de la inflación de derechos, ¿por qué nuevos derechos si ya existen, ya tenemos suficientes derechos? Y bueno, en ese artículo, no voy a extender en este tema, pero en ese artículo tratamos de responder a esta objeción. Decimos básicamente que los derechos existentes, tal como están, no alcanzan a cubrir estos nuevos desafíos. Algunos, por supuesto, existe un derecho a la intimidad, un derecho a la privacidad, pero que sería bueno hacerlo más específico. En ese caso sería una extensión de este derecho, más específico a estos nuevos desafíos. Del mismo modo que en materia de genética, por ejemplo, se crearon nuevos derechos, derecho a la no discriminación genética, aun cuando ya existía, por supuesto, la prohibición de la discriminación por cuestiones de salud. En fin, pensamos que los derechos humanos también cumplen una función pedagógica, las normas legales cumplen una función pedagógica de clarificar, de enfatizar que ciertos bienes jurídicos son importantes y merecen ser protegidos. Entonces, los derechos que proponemos, fuera de aquel principio general de libertad cognitiva, serían tres: el derecho a la privacidad mental, el derecho a la integridad mental y el derecho a la continuidad psicológica. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido. El derecho a la privacidad mental tiende a proteger los datos mentales, es una extensión del derecho general a la privacidad o confidencialidad. Se puede discutir si es un derecho absoluto o relativo. Es decir, este derecho significaría que nadie está autorizado a acceder a mis datos mentales sin mi consentimiento. ¿Es un derecho absoluto o relativo? Bueno, ese es uno de los temas que se discuten. Es decir, podría autorizarse en ciertos casos, por ejemplo, una persona a quien se sospecha de estar planeando un ataque terrorista, o que ha participado en un crimen violento, etc. Podrían, en ciertos casos, autorizarse el uso de estas tecnologías de lectura del cerebro, o nunca. Hay autores que sostienen que nunca debería ser. El cerebro debe ser un área sagrada, que la privacidad debe regir de modo absoluto, etcétera, etcétera. Ni siquiera con autorización judicial, etcétera. Pero en fin, es un tema discutible, claro. Si quieren, los podemos discutir después. Otra cuestión es si basta con el consentimiento para decir que es lícita esta invasión del cerebro. Pienso que no es suficiente con el consentimiento. En el caso de los obreros de la fábrica en China, por ejemplo, es probable que hayan dado su consentimiento, pero obviamente es muy dudoso que sea realmente libre. Si hay situaciones en las que hay una desigualdad entre las partes y obviamente ese consentimiento no es suficiente, hay una situación de vulnerabilidad. En fin, podría haber normas de orden público imperativas que prohíben ciertos usos de las tecnologías aún con el consentimiento.
Otra cuestión que se discute es si el uso de esta lectura del cerebro, de lectura de la mente, no iría en contra del principio que prohíbe la autoincriminación, que prohíbe obligar a alguien a autoincriminarse. También ese es un tema que se discute, no hay una respuesta definitiva. También depende mucho de si se considera a los datos mentales como una mera información sobre la persona, como podría ser las huellas digitales o una muestra de sangre de la que se extrae datos genéticos acerca de la persona, que en principio, por lo menos en muchos países, está permitido hacerlo aún en contra aún sin el consentimiento del individuo, y que podría llevar a incriminar a esa persona. Es una información acerca de la persona. Pero otra alternativa es considerar esos datos mentales, esos pensamientos que se han leído, como una declaración de la persona. En ese caso ya caería bajo esta prohibición de la autoincriminación. En fin, derecho a la integridad mental ya no busca proteger datos sobre la persona, sino evitar daños a nuestro cerebro. Por ejemplo, distintas formas de interacción, cerebro-computadora, permiten acceder a terceros no autorizados, a hackers, a acceder a esos dispositivos y eventualmente causar un daño a la persona. Es decir, ya existen estudios que muestran que eso es perfectamente posible, por ejemplo, con el dispositivo que mencioné antes, de estimulación cerebral profunda. Así como se puede acceder al marcapasos, Deep Brain Stimulation, este dispositivo es muy parecido, pero para el cerebro podría en teoría accederse y causar un daño, es decir, una nueva forma de nuevo crimen, neurocrimen sería este. Y por último, el derecho a la continuidad psicológica, y ya voy a ir terminando, que busca prevenir cambios en la personalidad por parte de terceros no autorizados. Es decir, se trata de un derecho que busca proteger la propia identidad, lo que uno es. Esto se podría dar, por ejemplo, a través de ciertas alteraciones de recuerdos, borrado de recuerdos, que son importantes para nuestro reconocimiento como lo que somos, de nuestra personalidad. Esto es lo que se llama en inglés Manchurian Candidates, basado en una película en la que el protagonista está en Corea y el gobierno chino le inserta un chip en el cerebro, después él vuelve a Estados Unidos y se propone, bueno, es teledirigido, digamos, por China para acceder a un puesto político importante y será controlado, por tanto, a distancia, en fin. Entonces, también es una forma de daño, pero más de tipo psicológico. Llego a mis conclusiones. Estas nuevas posibilidades abiertas por las neurotecnologías ofrecen nuevos medios de prevención, de diagnóstico, de tratamiento de enfermedades neurológicas, también nuevas posibilidades de comunicación. Me olvidé mencionar que, por ejemplo, Samsung está desarrollando un teléfono portátil que se puede utilizar solo con el pensamiento, Facebook también. Es decir, con fines de comunicación, facilitar la comunicación, medios de autoevaluación, como mencionaba, etc. Es decir, todos estos dispositivos que en principio pueden contribuir a mejorar la calidad de vida, la comunicación entre las personas, etc. Pero al mismo tiempo, todas estas tecnologías crean nuevas amenazas
para importantes bienes jurídicos, tales como la privacidad mental, la integridad de nuestras mentes y nuestra propia identidad. En mi opinión, estos bienes jurídicos son realmente muy importantes, y si los derechos humanos buscan siempre proteger, en ellos es el objetivo de los derechos humanos, proteger ciertos bienes jurídicos importantes, no cualquiera, ciertos, solamente los importantes. Entonces, en este caso estamos ante una situación en la que se justificaría reconocer tales derechos por normas específicas a nivel nacional e incluso internacional, por ejemplo, a nivel de la UNESCO. La UNESCO ha desarrollado declaraciones internacionales en materia de genética. Yo tuve oportunidad de participar en el Comité de Bioética de la UNESCO por la Argentina y en el desarrollo de estas declaraciones. ¿Por qué no una declaración internacional sobre datos cerebrales, por ejemplo? Derechos humanos y datos humanos cerebrales. El Consejo de Europa también, que desarrolló una convención sobre derechos humanos y biomedicina, la Convención de Oviedo, que es vinculante, está trabajando también, está muy interesado en el tema de la neurociencia y los derechos humanos también. En fin, toda una cantidad de temas que se abren y que recién están empezando y ofrecen una materia para la reflexión jurídica. Muchas gracias. Profesor Andorno, muchísimas gracias por esa exposición. Creo que estamos muy sorprendidos y agradecidos por todo el debate que usted está planteando. Tengo algunas preguntas por parte del público que me gustaría pasarle. La primera es, pues primero, doctor Andorno, muchas gracias por su exposición. Me gustaría preguntarle si existe algún avance regulatorio en neuroderechos que tenga como base el paradigma de la mente extendida que plantea los procesos cognitivos o mentales que deben entenderse como procesos situados, corporizados, orientados por un contexto y un entorno concreto. Entiendo que los avances parten de una postura más bien dualista. Sí, no conozco ningún esfuerzo. Como decía antes, la única ley que existe sobre el tema es la que se aprobó recientemente en Chile y que propone derechos muy parecidos a los que acabo de mencionar. Se elaboró sobre todo en base al asesoramiento por parte del profesor Juste de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Pero no contempla esta noción de la mente extendida, es decir, que los dispositivos externos pueden considerarse parte de la mente. No está contemplado. Yo confieso que tengo mis dudas con la idea de mente extendida, porque en definitiva tampoco tendría sus límites. Es decir, estamos ligados a lo que somos, a nuestro cuerpo. Aplicarla todos los conceptos mentales a dispositivos electrónicos como la computadora u otros, no me termina de convencer, pero en fin, es un tema en el que no he profundizado demasiado. Tenemos otra pregunta, profesor, y es que ¿cuál considera usted que debe ser el rol de los reguladores frente a los neuroderechos? ¿Considera que vale la pena la creación de entidades reguladoras específicas para las neurociencias y que velen por la protección de los neuroderechos? No, entidades específicas no diría. No, entrarían, en mi opinión, en el régimen general de los derechos humanos, así como decía antes, en materia de genética, se establecieron el derecho, por ejemplo, a no conocer los propios datos genéticos. Es un derecho nuevo, se llama the right not to know, derecho a no saber. Es algo un poco paradójico, pero porque hay ciertos datos genéticos que pueden ser perjudiciales o que pueden indicar la predisposición a ciertas enfermedades contra las cuales no existe ningún tratamiento. Entonces se considera que las personas tienen derecho a que no se les informe acerca de eso. Y yo creo que habría un derecho, eso no lo incluimos en el artículo, pero sería también imaginable un derecho a no saber
ciertos datos acerca del cerebro, es decir, ciertas anomalías que podrían indicar una predisposición a, no sé, Alzheimer o a otra enfermedad. Es decir, es concebible también. Ahora, si hace falta una autoridad específica, no creo, me parece que no, en mi opinión no sería necesario. Tenemos tiempo para dos preguntas más. La siguiente es, considerando la importancia de los datos recolectados en redes sociales que se componen de Sí, nuestras ideas y pensamientos, cierto. ¿estos también estarían protegidos por esta nueva categoría de neuroderechos? Es una buena pregunta. En principio, por lo menos como lo desarrollamos en ese artículo, nos referíamos solo a los datos que están directamente extraídos a través de neurotecnologías o dispositivos neurotecnológicos. Es claro que yo puedo escribir en Facebook, hacer un comentario y ahí estoy expresando lo que pienso. Puedo escribir un libro y expreso lo que pienso, pero no, creo que no. Tal vez lo otro, esos datos que están en los social media, esos datos serán protegidos por las normas sobre datos generales, protección de datos, podrían ser, sí, como hubo aquel escándalo hace unos años con Cambridge Analytica, datos de Facebook que fueron transferidos a esta empresa. Pero más, yo diría más a nivel de datos, protección de datos personales, no, no lo vincularía con la neurotecnología. Doctor, y una última pregunta para pasar a nuestro panel. ¿Qué tecnologías de las neurociencias cree usted que tienen la potencialidad de ser o ya se han convertido en un riesgo para las personas? Bueno, es que las principales tecnologías que se usan son estas basadas en el antiguo electroencefalograma, que se usa, por ejemplo, como decía recién, en China para leer la mente de los obreros o de alumnos. Es relativamente simple, pero tiene un gran potencial de daño también, de invasión de la privacidad. Eh, la resonancia magnética funcional, claro, es más compleja y tiene lugar en un ámbito clínico, médico o de investigación. Es más difícil claro, que se use sin el consentimiento de la persona, es difícil de imaginar. Lo que sí podría ocurrir es que esos datos colectados con fines clínicos o de investigación después sean distribuidos a terceros sin el consentimiento y utilizados con fines malévolos, criminales o de extorsión, podría imaginarse, la extorsión en base a esos datos tan íntimos de la persona, o fines políticos, el Estado que quiere controlar lo que las personas piensan. Es decir, es como la panacea esto de cualquier régimen totalitario, ¿no? Acceder a los pensamientos de las personas. Doctor, muchísimas gracias. A continuación tendremos un panel de discusión con algunos expertos nacionales e internacionales, en donde pues nos gustaría, si tienen la oportunidad de acompañarnos, Sí. Estaremos con el doctor Virgilio de Antonio. Él es doctor en Derecho Comparado y Derechos de la Persona de la Universidad, profesor catedrático de Derecho Privado y Comparado de la Universidad de Salerno. Pues en su palmarés tiene una serie de escritos, libros y artículos en diferentes publicaciones científicas, y hoy día es el director del Departamento de Ciencias Políticas de la Comunicación y de la Comunicación de la Universidad de Salerno. Asimismo, estaremos con el doctor Cesáreo Rocha, que es abogado de la Universidad Externada de Colombia, ha ejercido como juez civil municipal, magistrado, gobernador y notario. Es profesor de distintas universidades, entre ellas el Externado, la Libre y la Gran Colombia. Es miembro del número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y es autor de uno de los pocos, me atrevería a decir el único, libro que habla de derecho y neurociencias en el país. Y asimismo contamos con la presencia de la doctora Marta Oyuela, que es médica egresada de la Universidad del Bosque, es radióloga
especialista en bioética y magíster en economía de la salud. Actualmente hace parte del comité de bioética de la Asociación Colombiana de Radiología. Entonces, voy a habilitar en este momento a los panelistas, por favor, para que acepten la invitación a reactivar sus audios. Muchísimas gracias por su presencia. Nos gustaría de pronto comenzar nuestra intervención o nuestro conversatorio con la doctora Marta. Nos gustaría saber cuáles serían esos, para empezar nuestra conversación, cuáles serían esos retos bioéticos que deberíamos tener en cuenta para la implementación de esas neurotecnologías cuando se encuentran al alcance de los ciudadanos, teniendo en cuenta la exposición que nos hace el doctor Andorno. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de participar con ustedes. Y muchas gracias al profesor Andorno por su excelente exposición. Yo quisiera, digamos, como retomar un poco la postura y la propuesta que hace la neuroética, que de hecho surge de todos estos cuestionamientos éticos alrededor de la investigación en neurociencias. Y básicamente quiero plantear pues las dos acepciones que tiene la neuroética. Lo primero es que obviamente todos estamos de acuerdo en que necesitamos un marco ético, jurídico, alrededor de toda la investigación en neurociencias. Pero adicionalmente también la neuroética tiene otra acepción y es entender cómo es que los seres humanos tenemos juicios morales que nos llevan a tener algunas acciones y comportamientos. Y ahí surge una pregunta que me parece muy importante desde el punto de vista ético y filosófico, y es si nosotros, como seres humanos, tenemos derecho, teniendo en cuenta el concepto de dignidad de la persona humana, a perfeccionar el cerebro, ¿sí? Y ahí viene una pregunta interesante. Todos estamos de acuerdo que, claro, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, pues hay unas investigaciones muy importantes, pero surge otra postura y es que lo quiero plantear para que lo discutamos, y es, ¿será que nosotros tenemos que ir un poco, ¿sí? En contra de lo natural cuando sabemos que el cerebro ya cumplió un ciclo, por ejemplo, en demencia senil, y pues es un cerebro que ya ha decidido, o una persona que ya ha decidido desconectarse, y nosotros insistimos en seguirla conectando? Y quiero conectar esto porque quiero plantear preguntas, si es persona es directamente proporcional a cerebro. Estamos asumiendo que somos personas porque tenemos cerebro, y ahí hay unas discusiones éticas al comienzo y al final de la vida. Es cuando comenzamos a ser personas, cuando dejamos de ser personas, y entonces lo único que nos hace reconocer como personas es que tenemos cerebro, o será que hay algo mucho más allá del cerebro que nos hace, digamos, personas en el concepto y teniendo en cuenta el concepto de dignidad de la persona humana. O sea, yo creo que la discusión aquí, sin duda, todos estamos de acuerdo que necesitamos un marco ético, un marco legal alrededor de esta investigación, pero hay preguntas mucho más profundas, ¿sí? Y es precisamente plantearnos este tema de personas, este tema de si podemos a través de todos los avances en tecnología llegar a modificar, pensando en que estamos perfeccionando el ser humano, inclusive llegar a modificar unos preceptos morales y unos comportamientos humanos amparados en que estamos haciendo una raza mejor, ¿sí? Yo quiero plantear esto porque me preocupa mucho más. Yo creo que hay unos avances importantes en la construcción, hay grupos trabajando, pues de hecho yo comparto con Jorge en equipo un comité donde estamos muy preocupados por el tema normativo y ético alrededor de inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con este tema de la neuroética y los avances tecnológicos. Y pues obviamente, digamos, podemos tener dos posturas, ¿cierto? En esto, y es que es el optimismo tecnológico o el escepticismo tecnológico de saber qué tanto la tecnología sí nos produce bienestar a los seres humanos, o estamos yendo en contra de algo natural. Quiero plantear esto porque me parece muy interesante que lo discutamos.
no quisiera entrar en los temas que además conocemos todos, que son los principios bioéticos, que sabemos que pues está la beneficencia, no maleficencia, autonomía, todo el tema de justicia, eso ya sabemos y eso es lo que está trabajando en el marco ético. Pero hay preguntas más profundas y es lo que quisiera compartir con ustedes hoy y que lo pudiéramos discutir entre todos. Adicional, pues ya para terminar, pues digamos lo que quiero plantear aquí es que obviamente los avances en resonancia neurofuncional son espectaculares y no podemos desconocer los beneficios que genera, podemos mapear en este momento muy bien el cerebro, las emociones y conectar inmediatamente con sentimientos, pero entonces esto dentro de un entorno de que incluye todo el tema social, los vínculos que establecemos, todo el entorno cultural en el que nos desarrollamos y todos estos variables hay que tenerlas en cuenta para tomar decisiones como las que ha planteado y los cuestionamientos que ha planteado el profesor Andor. Muchísimas gracias, doctora Marta. Me gustaría de pronto, para dar continuidad al conversatorio, preguntarle al profesor Virgilio acerca de su posición o qué nos podría contar acerca de la posición en Europa o acerca de estos neuroderechos y acerca de estas nuevas tecnologías. Buenos días para todos, buenos días desde Italia. Quiero agradecer a Moncada Abogados y en particular a mi amigo Juan Carlos Moncada por la invitación a este seminario. Pido disculpas por mi tartamudez español, pero como sabe Juan Carlos, me parece un idioma particularmente fascinante y trato de entrenarme para hablar también gracias a las interesantes invitaciones de amigos en Colombia. Llegamos al tema, comenzando por la excelente introducción del profesor Andorno, a la que trato de conectarme. Bien, a partir de cuando la tecnología permite reproducir por medio de imágenes del cerebro, se han multiplicado los proyectos de interés neurocientífico y esto ha llevado a combinaciones inesperadas, neuroeconomía, neuromarketing, neuroestética, neuroética, neurofenomenología y también neuroderecho. Las neurociencias prometen identificar los correlatos neurales de toda actividad mental y comportamental, al estar convencidas de que a cada función y contenido mental corresponde la activación de una específica área cerebral. Por cierto, el desarrollo de esa disciplina se ha visto favorecido por las nuevas tecnologías que permiten mirar en el interior del cerebro y sobre todo difundir su representación a través de imágenes seductoras. Las neuroimágenes y sus zonas coloradas según su oxigenación han llegado al público no especializado y han consolidado cada vez más la convicción de que cada contenido mental se consume en la activación de una determinada área cerebral. Si por un lado no han faltado críticas metodológicas dirigidas a las neurociencias, poniendo énfasis en la gran manipulabilidad de los datos sacados de semejantes análisis cerebrales, por otro lado, la ciencia jurídica se asoma con interés a las potencialidades escondidas en ese nuevo paradigma y produce un sinfín de estudios, sobre todo en ámbito estadounidense. En realidad, como el prof. Adorno dijo, no sorprende la relevancia de las neurociencias para el derecho. Por ejemplo, al leer Owen Jones, autor de uno de los primeros volúmenes dedicados a Law and Neuroscience en los Estados Unidos, y al analizar las 7 ways, es decir, las 7 maneras en que las neurociencias influirían en el derecho, es posible darse cuenta de que el buttressing y el detecting ya se ha integrado en el mecanismo procesual de la prueba científica, como en el caso Albertani en Italia. El tribunal italiano ya en el 2011 utilizó la neurociencia para corroborar
corroborar su creencia y encontrar su decisión final. El mismo autor afirma que las neurociencias podrían ser utilizadas también para catalogar los individuos, sorting, para prevenir delitos, preventing, y para interventing. Eso es lo uso de las neurociencias en el campo criminal. Mas si de las neurociencias criminales y de todas las eventuales y consecuentes problemática procesal pasamos al uso terapéutico y rehabilitativo de la neurotecnología para patologías que dejan incapacitados para las cuales los tratamientos comunes son parcial o completamente ineficaces, los problemas a afrontar parecen multiplicarse. El tema encaja en el discurso más amplio sobre la hibridación hombre-máquina y por tanto sobre el posthumanismo, sobre el derecho y los derechos relacionados con el posthumano. Ya se ha convertido en realidad proyectos para instalar interfaces de cerebro-computadora capaces de potenciar las percepciones, salvar los recuerdos, ampliarlos y borrarlos de manera selectiva, una especie de derecho al olvido individualizado. El dominio mental desde siempre considerato la esfera privada por excelencia, pues el último territorio inaccesible, incluso a la misma dilagante intrusión del datismo, está en grave peligro. El datismo, es decir, la desintegración conceptual del individuo en una serie de datos que ya no se pueden rastrear hasta unidades. Las implicaciones éticas de semejantes logros no se pueden imputar con las protecciones y las reglas existentes. Se necesitan nuevos derechos específicos para el dominio neural, verdaderos neuroderechos, para definir y realizar el alcance del cambio, uno de los más grandes desafíos de nuestra época, de manera ética y socialmente condivisibile, con la finalidad de no permitir violar el último baluarte de la identidad subjetiva del hombre, la privacidad mental. Ya en 2017, en la revista Nature se teorizó el concepto de neuroderechos y se solicitó la actualización de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Los europeos estaríamos tutelando por el concepto de derecho a la integridad física, presente en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En Italia, enlazado con el derecho constitucional más general a la salud, artículo 32 de la Constitución italiana. En abril de 2021, la Comisión Europea ha aprobado la propuesta de reglamento sobre la inteligencia artificial para garantizar confianza y excelencia de estas tecnologías. Las nuevas normas, iguales en todo el territorio europeo, tienen un enfoque basado en el riesgo, risk-based approach en inglés. Algunos sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable se prohibirían. Serán prohibidos también todos aquellos sistemas que manipulen opiniones y decisiones, que se aprovechen y que cojan por delante la vulnerabilidad de las personas, y aquellos que apuntan al control de las masas. Otros sistemas considerados de riesgo elevado quedan sometidos a normas prescriptivas que se adecuan al Enforced Accountability del GDPR, el Reglamento Europeo en materia de privacy, Risk Assessment, elevada calidad de los datasets, trazabilidad de los resultados, documentación detallada, supervisión humana, elevado nivel de solidez, de seguridad y de esmero. Para los sistemas de inteligencia artificial de riesgo bajo, por ejemplo, los chatbots, se necesitará simplemente explicitar al usuario que su interfaz es un sistema operativo no humano. Los neuroderechos fueron el eje también de la Jornada Europea de la Protección de Datos, organizada por el Garante de la Privacidad italiano en el enero de 2021. Partiendo del proyecto de Neuralink de Elon Musk, el garante puso énfasis en la cuestión de los neuroderechos a la luz de los futuros empleos de las estructuras cerebrales. No es ciencia ficción, sino realidad. Si se piensa que en algunos institutos chinos se han empleado chips de neuromonitoreo
para el aprendizaje de los alumnos o neuromonitoring obligatorio para algunos trabajadores. Ya se habla de neuromarketing, caracterizado por algoritmos para emplear nuestras emociones y la predictividad de nuestros pensamientos. El profesor Pasquale Stanzione, garante de la privacidad italiano, ha puesto de manifiesto que el riesgo no es solo ni tanto alterar el cerebro humano, sino más bien la invisibilidad ética de una intervención heterónoma en el proceso cognitivo, hasta ahora exento de toda interferencia externa. Para el garante hay que crear neuroderechos ad hoc o a deducir de las normas actuales porque representan el freno esencial al empleo inadecuado de las nuevas tecnologías. Es patente la demolición de la Autoridad para la Protección de los Datos Personales. Todo lo técnicamente posible no es también jurídicamente lícito ni éticamente factible. Y en Italia el uso impropio de las futuras neurotecnologías debería ser vigilado por el garante de la privacidad. La ciencia puede mejorar la vida solo si se hará guiar por el derecho y por la ética. Aunque el camino trazado por el garante italiano parecería si es el más lógico, la creación de un estatuto jurídico con neuroderechos, privacidad y ética. No es tan fácil establecer cómo se tutelarían los neuroderechos a nivel normativo. Es un gran desafío conceptual que también pone problemas filosóficos. ¿Cuál será el objeto a tutelar? ¿Qué papel deberían jugar las entidades en los contactos sociales? ¿Es realmente posible prever todos los problemas cotidianos a afrontar cuando las tecnologías capaces de conectarse con nuestro cerebro sean potencialmente al alcance de todos? Cabe entender todavía cuál es el objeto de tutelar. Gracias a las neurociencias conocemos más precisamente la manera como nuestras actividades psíquicas y mentales son respaldadas por la actividad neuronal. Además, gracias a una tecnología cada vez más sofisticada, sabemos decodificar esa actividad y transformarla. Por ejemplo, si cargamos con un visor que registra la actividad neuronal, esta es transformada en un señal de salida. ¿Cuál es entonces el bien a tutelar? ¿Cuál es el conjunto de informaciones enviado? ¿Cuál es la actividad neuronal asociada con la emisión de aquella señal? Cuando pensamos en el rastreo de los datos y de la actividad neuronal, ¿en qué medida esos representan un bien a proteger? Son cuestiones que no se pueden afrontar solo desde el punto de vista jurídico, porque también levantan preguntas fundamentalmente antropológicas. En otras palabras, nos preguntamos si la integridad neurológica debe ser tutelada como un bien primario o como un bien secundario respecto de la libertad de desarrollar completamente su propia actividad mental. Son dos visiones que plantean políticas de tutela que podrían ser profundamente diferentes. Si quisiéramos tutelar la llamada integridad psíquica, o sea, aquella mental y cognitiva que tiene que ver con la conciencia, el pensamiento y la capacidad de decisión, se podría otro problema. ¿A quién pertenece esta libertad cognitiva? Si es propiedad del individuo, entonces puede ser cedida, vendida, rentada por el contrario. Por el contrario, podemos considerar la integridad mental de cada uno de nosotros, independientemente de los contenidos, como un bien común que de alguna manera pertenece a la colectividad. Si se acepta esta idea, entonces es justo prohibir al individuo que modifique artificialmente su capacidad cognitiva, come en el caso del doping en el deporte, por ejemplo. Por concluir, en lo que respecta a la responsabilidad, pensemos a las interfaces entre hombre y computadora que potencian la dinámica cerebral, con sistemas de inteligencia artificial desarrollándose de manera que la máquina ayude al sujeto a tomar decisiones. ¿De quién es la responsabilidad de estas decisiones asistidas? Son problemas también específicamente jurídicos que pueden ser muy difíciles de solucionar y que quizás necesitan un cambio en las modalidades en que solemos pensar un sistema jurídico o en una fórmula jurídica. Probablemente también haya llegado el momento de empezar a pensar en formas de contrato social que pueden atender incluso a entidades no humanas. Si por tanto
el habeas corpus, al proteger a la persona de actos coercitivos incluso en su corporidad, representó el fundamento del Estado de Derecho, y el habeas data como derecho a la autodeterminación informativa constituyó el centro de gravedad de la protección de la persona en la sociedad de la información, el habeas mentem debería representar entonces el punto de apoyo de los neuroderechos. Desde el habeas corpus del Estado de Derecho para habeas data de la sociedad de la información hasta el habeas mente del posthumanismo. Esta es una perspectiva de estudio, de approach al tema de los neuroderechos. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias, profesor Virgilio. Me gustaría rápidamente continuar con el doctor Cesáreo Rocha. Doctor Rocha, muchísimas gracias por su presencia. Nos gustaría que de pronto nos diera sus impresiones al respecto de las ponencias que han tenido. Vemos que ha habido un gran debate frente al tema que nos plantea el profesor Virgilio, frente al tema de la responsabilidad y frente a algunos otros temas que usted maneja en su libro. Sí, muchas gracias, le agradezco mucho. Yo comienzo por manifestar el agradecimiento por la invitación de que se me ha hecho para participar en este diálogo amable e importante para el momento histórico que está viviendo la humanidad. Quiero manifestar mi complacencia con la exposición del profesor Roberto Adorno, que me ha parecido que ha puesto el dedo en la llaga, por cuanto que en el momento en que estamos viviendo, estamos observando las dificultades que tiene el derecho, que tiene la bioética, que tiene los adelantos científicos y que tiene que ver siempre con el manejo de la conducta humana. Entonces, pues obviamente lo que ha manifestado aquí la doctora Marta Oyuela me parece muy importante sobre la necesidad de buscar un marco ético jurídico donde se puedan hacer con mucha tranquilidad y respeto y racionalismo los juicios humanos, donde se pueda buscar un derecho el respeto y al perfeccionamiento del cerebro, así como también ver de qué manera se puede hablar con tranquilidad, pensando en el futuro y en cosas prácticas, en la bioética, en la bioneurología y en las biociencias jurídicas. Me parece también muy interesante lo que ha dicho el profesor Virgilio Antonio, muy respetado profesor de la Universidad de Salerno, a quien le doy un cordial saludo, lo mismo que al doctor Roberto Adorno y desde luego a la doctora Marta. Entonces, me parece que hay que buscar cómo se puede prevenir también la relación hombre-máquina y lo que se está hablando del poshumanismo. Lo que se puede hablar del ataque a la privacidad, lo que se puede hablar de la inteligencia artificial, lo que se puede hablar también de la importancia de los neuroderechos, el avance de los algoritmos, lo que decía y finalmente el profesor Virgilio sobre la preservación de los datos personales, la necesidad de proteger el habeas data, el habeas corpus y tener un estatuto sobre los derechos privados y sobre la bioética y las neurociencias. Creo que ese es un ángulo fundamental. Mi libro, que lo tengo acá, tiene ya la segunda edición. La primera fue editada en el año de 2013, la segunda fue editada en el año de 2018 y estoy en preparación de la tercera edición. En esa tercera edición justamente quiero hacer énfasis en los asuntos contemporáneos que están agitando a la humanidad. ¿Yo qué observo? Yo observo que dentro de las críticas y dentro de los juicios que se han hecho últimamente, veo que hay uno que me ha causado un impacto que viene por parte del historiador israelita Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus, donde él, además de mostrar experimentos y avances científicos que ponen en duda la existencia del libre albedrío, augura, sin necesidad de tener mucha imaginación,
que aparte de los operarios y administrativos, también los corredores de bolsa, los médicos, los abogados, los profesores y hasta los científicos perderían sus trabajos gracias al avance de la inteligencia artificial. Eso lo tomo como una expresión del profesor Yuval Noah Harari. De otra parte, yo observo que se están desarrollando nuevos credos que reemplazarían al liberalismo. Son las tecnoreligiones y las divide en dos clases, en tecnohumanismo y en dataísmo. El primero es más conservador todavía que los humanos porque somos la cúspide de la creación y defiende algunos valores humanos tradicionales. Por la descripción que data el autor suena a transhumanismo. El tecnohumanismo conviene que el Homo sapiens, tal como lo conocemos, ya ha terminado su recorrido histórico y no será relevante en el futuro, pero concluye que por ello debemos utilizar la tecnología para crear el Homo Deus, un modelo humano muy superior. Obviamente, a mí me parece que esto es simplemente un sueño, esto no puede ser una realidad, pero de todas maneras estamos con una seria preocupación frente a lo que se está experimentando. Yo soy una persona respetuosa de las ciencias. Creo que el mayor poder que existe en la humanidad es el del conocimiento. Unas partes de la humanidad hablan de que el mayor poder es la fe. Yo soy partidario de que el mayor poder es el conocimiento científico, pero me parece que no se puede desbordar el conocimiento científico. Para eso existe justamente la bioética. Para eso existe también dentro de las ciencias experimentales una forma de colocarle frenos y de ponerle un poco de linderos también a la investigación científica. No podemos llegar a pensar de que también la máquina vaya a desbordar al hombre y dentro de la investigación científica lleguemos a ese posthumanismo. A mí me parece que ese ideal futurista me parece que linda con la ciencia ficción. Y veo también cómo ha ocurrido con Google y cómo ha pasado con Facebook y cómo ha pasado con el smartphone y algunas aplicaciones de los algoritmos que nos dicen cómo evitar un taco, que nos recomienda que comprar o nos sugieren que agreguemos como amigo a una persona con la que nunca hemos hablado, pero que nos cruzamos todas las mañanas. A mí me preocupa mucho inclusive el término de lo que se ha denominado la inteligencia artificial. Yo pienso que eso ha sido una frase mal manejada. Yo creo que han debido darle otro carácter, hablar de edificios inteligentes, hablar de oficinas inteligentes, hablar de vehículos inteligentes, me parece que no. Yo creo que la creatividad y la capacidad de producir ideas no se puede dar origen en una máquina. Ese poshumanismo me parece que es necesario precaverlo y es necesario por lo mismo tratar de manera racional, objetiva y desde luego con suficientes razones jurídicas y científicas y bioéticas defender la inteligencia humana. A mí me parece que yo con respeto comparto esas denominaciones, pero creo que discrepo respetuosamente de la supuesta y bienvenida por muchos inteligencia artificial, inclusive del transhumanismo o el mal llamado posthumanismo, que es la separación de la inteligencia de la conciencia o la creación del sí mismo, a la transformación o automodificación de la condición humana, a la posible creación de un espécimen humano en el laboratorio, que es un viejo sueño de algunos científicos que se desvían de la historia de la humanidad, de la sana influencia de la bioética y piensan que pueden rivalizar con la creación, juzgar con la evolución natural, jugar con la evolución natural y aún con la idea de Dios o de un principio inicial, cualquiera que sea la consideración o connotación filosófica o religiosa que se le dé a estos contenidos. Para mí, la ciencia ha de ser
conducida en el laboratorio por la razón, por los principios y valores sociales, por la ética en la conducta, por la moral, como también el pensamiento científico debe tener como fundamento un principio filosófico que lo ilumine. El transhumanismo como resultado de un engendro científico es inadmisible y debe ser rechazado por el ordenamiento jurídico como inadmisible, por las sanas prácticas del Estado y por las sanas políticas del gobierno, por los gobiernos democráticos, por las aplicaciones de la libertad de conciencia que deben, repito, estar presididas por la razón y detenido por los conceptos científicos que hasta ahora han estado al servicio de la humanidad. Para mí, los algoritmos son procedimientos científicos de cálculo aritmético algebraico, parte de la utilería matemática al servicio de las causas humanas, de su adecuado desarrollo y avances tecnológicos, pero jamás instrumentos sustitutivos del quehacer humano. Estoy muy de acuerdo con la propuesta que ha hecho, por lo tanto, el profesor Roberto Andorno. Muy bien pensada la forma como se pueda buscar una reforma constitucional. La invocación ya de la experiencia de Chile nos puede servir a los colombianos y nos puede servir a muchos latinoamericanos a evolucionar para que el derecho a la libertad cognitiva sea el instrumento más adecuado para poder atajar las tecnologías que pretendan modificar el pensamiento humano. A mí me parece que ese es un punto fundamental, como también el derecho a la privacidad de la información cerebral para poder regular un dispositivo que pueda también venir a atentar contra la mente o contra los datos que se encuentran dentro de la mente y también el derecho a la integridad, esa integridad mental que también puede impedir que pues, puedan causar daños por parte de la neurociencia o por parte de hackers que tengan que intentarlos. Y también me parece fundamental llegar a precaver el derecho a la continuidad psicológica para también proteger el perfil humano, para poder proteger también la conducta de los demás. Así que me parece que debemos buscar legislación. Yo celebro que existan un poco de imágenes, celebro que existan un poco de mecanismos científicos que nos ayuden a hacer un TAC, es muy importante. Lo que empezó con la radiografía es muy importante, las neuroimágenes, todo lo que se ha hecho es muy importante, pero ahí tienen que empezarse a ver que esos son medios y mecanismos para ponerlos al servicio de la humanidad, no para tratar de convertirlos en engendros que vayan a dificultar la mente humana. Yo pienso, en este mundo actual, donde se hacen secuestros a cada rato, secuestrar a una persona para colocarle un chip, o secuestrar a una persona para buscar la información que tenga él en su cerebro, y tratar de buscar ventajas cuando se pueda buscar frente a un testamento, frente a una responsabilidad civil, frente a una responsabilidad penal, la cantidad de posibilidades que se pueden hacer cuando se pueden hacer ataques frente a la mente humana. Yo pienso que estamos al borde de una situación muy grave en la cual necesitamos la congruencia inmediata de normas jurídicas. Por eso yo celebro la invitación que se nos ha hecho para escuchar acá al profesor Roberto Andorno, para haber escuchado al doctor Virgilio Antonio, a la doctora Marta Oyuela, y para que escuchen estas desilvanadas expresiones mías que están ya trajinadas en los dos libros anteriores, las dos ediciones, y que van a servir de mucha importancia y van a enriquecer para la tercera edición que estoy preparando. Así que agradezco muchísimo la invitación que se me ha hecho al respecto. Doctor Cesáreo, muchísimas gracias por su intervención. Me parece pues trayendo las intervenciones de cada uno de nuestros panelistas, me parece que hay algunos puntos en común muy importantes, específicamente los temas de neuroética, los temas de bioética,
un concepto muy interesante de ese habeas mente que nos propone el profesor Virgilio. No sé si el profesor Roberto tenga algunas impresiones que quiera compartir con nosotros frente a las exposiciones de nuestros panelistas. Es difícil porque se han planteado infinidad de temas interesantísimos y de preguntas muy, muy difíciles de responder. Sí, concuerdo con lo que se ha dicho, la idea de lo que ha dicho el profesor D'Antonio, la necesidad de esta idea de un habeas mente, este concepto que podría aplicarse a los datos mentales. Estoy de acuerdo también con la doctora Oyuela, de que hay cuestiones todavía más profundas, filosóficas, acerca del concepto de persona, qué es la persona. Es una cuestión metafísica, en definitiva, y claro que no la vamos a resolver ahora, pero que conviene tenerla presente. Nosotros, en mi opinión, no somos el cerebro, ni no podemos reducir nuestra personalidad, nuestro ser al cerebro, pero eso no quita de que el cerebro, claro que juega un rol importantísimo en lo que somos y por eso merece ser protegido. Sí, también coincido me gustaron mucho las reflexiones del doctor Rocha. No, no tengo nada en particular que criticar. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Gracias, profesor. Pues me gustaría de pronto hacer algunas preguntas a nuestros panelistas, algunas que nos han llegado por los chats, por el chat interno y demás. Me gustaría comenzar con la doctora Marta, que nos comentan acerca de la perspectiva médica. ¿Considera usted que la profesión se encuentra lista para asumir estos retos tecnológicos? Y de pronto me gustaría ampliar un poco más acerca y tratando de involucrar un poco más a los demás panelistas en esta discusión acerca de la bioética y de la importancia que podría tener la bioética o que debe tener la bioética para esta eventual regulación que, pues, como nos comenta el doctor Cesareo y el doctor Virgilio, está más acá que allá. Vamos cada vez acercándonos más a esa problemática y a tener que empezar a pensar en esa problemática. Sí, Jorge, pues hay varios comentarios. Uno es que yo creo que tenemos que tener presente no irnos a ningún extremo, los que trabajamos digamos, en la parte médica y que obviamente tenemos que hacer una construcción interdisciplinaria como lo que estamos haciendo acá. Y es no irnos a lo que yo mencionaba, ni el escepticismo ni el optimismo tecnológico. Yo creo que la intencionalidad es un tema fundamental. Es decir, no podemos satanizar la tecnología. Conocemos los grandes beneficios, pero tampoco podemos decir que definitivamente siempre va a producir beneficios para el ser humano. Creo que los que trabajamos en la parte médica tenemos que tener muy presente esto y más aún si se hace investigación. Yo quiero introducir algo que me parece muy importante, obviamente también teniendo en cuenta los conceptos bioéticos desde sus principios que tienen que ser aplicables en todo, digamos, lo que se haga y lo que se aplique desde el punto de vista de tecnología con los seres humanos, pero también el concepto de democracia tecnológica. Creo que es muy válido teniendo en cuenta que debe haber una participación colectiva en toda en la construcción de un marco ético para poder poner límites, como decía el doctor Rocha, a todos los avances tecnológicos. Y esa democracia tecnológica por lo menos tiene que tener unos mínimos y es la participación ciudadana digamos, cuáles serían estos límites de la aplicación de la tecnología.
Creo que no solamente estamos llamados los que estamos inmediatamente involucrados en estos temas, como son los abogados, los médicos, los bioeticistas. Bueno, se abre una, pero creo que la participación ciudadana en esta construcción es muy válida y creo que tenemos que defenderla. Yo sí pienso que la ética, y ahí ya contestando lo que dice la importancia de la bioética, pues que es la ética aplicada a las ciencias de la vida, y en este caso estamos hablando específicamente de todos los avances en neurociencia y los avances tecnológicos, sin duda tiene que ir ligada a toda digamos, un marco ético, no puede separarse del marco legal. Siempre he pensado, y con todo respeto lo digo, que la ética va mucho más allá de lo legal, genera unas preguntas mucho más profundas y que a veces nos podemos quedar cortos solamente con una normativa desde el punto de vista legal, porque siempre se generan preguntas como las que hemos planteado aquí, que son mucho más profundas y filosóficas y, como decía el profesor Andormo, pues metafísicas, pero que siguen siendo válidas y que siguen siendo una preocupación de todos los seres humanos, y que tenemos que involucrarla siempre en el desarrollo de estas, digamos, marcos éticos, tratando de siempre tener en cuenta la dignidad de la persona humana. Gracias, doctora. Me gustaría lanzar una pregunta que nos llega desde el público, que es, ¿cuáles consideran que son los primeros pasos que debe dar un ordenamiento jurídico para hacerle frente a lo que el doctor Rocha llama los asuntos contemporáneos? No sé si de pronto el profesor Andorno nos puede ayudar con esta pregunta. ¿Cuáles son los primeros pasos que el ordenamiento jurídico debe asumir para empezar a hacerle frente a estos desafíos? Bueno, si nos limitamos a las neurotecnologías, creo que lo más inmediato me parece que es elaborar normas penales. La protección más inmediata de bienes jurídicos es a través de la prohibición de ciertos comportamientos, como veíamos recién, distintas formas de invasión de la privacidad mental o de neurocrímenes, etc. Y en paralelo, bueno, se pueden, claro, como lo que proponíamos en ese artículo, elaborar principios generales, derechos humanos en este ámbito. Los derechos humanos en sí no son, digamos, son normas ideales, no dan una solución inmediata. Tienen un objetivo más bien se llaman mandamientos de optimización, dice un filósofo del derecho. Optimización, y si son ideales a los que se aspira, pero no necesariamente resuelven cuestiones concretas, están muy ligados a la interpretación. Por eso, tal vez el primer paso podría ser establecer algunos límites muy concretos a nivel de normas penales. Muchas gracias, doctor. Profesor Virgilio, ¿usted qué considera? ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos en un marco legal para lograr esa protección de estos asuntos contemporáneos? Permítanme un segundo que quedó en... Creo que ya puede reactivar el audio. Muchas gracias. Agradezco al doctor Mecano por la pregunta. En verdad, en el contexto europeo todavía no existe un conjunto de normas específicas de carácter técnico sobre este punto. Hablamos de sistemas considerados de riesgo elevado en la perspectiva del Reglamento Europeo de la Privacy. Por ahora, por lo tanto, existen reglas de principio destinadas a minimizar el riesgo. Los principios fundamentales son exactitud, corrección y transparencia del procesamiento hacia el interesado, limitación del propósito del procesamiento, minimización de datos, prever el almacenamiento de datos durante un tiempo no superior al necesario con respecto a los fines para los que se llevó a cabo el procesamiento y garantizar la integridad y confidencialidad de los datos personales en tratamiento.
En la cuestión más general, como también han dicho las demás ponentes, no creo que la respuesta puede ser solo jurídica, sino sobre todo ético-filosófica. La pregunta final, la pregunta general es ¿qué queremos la relación entre el hombre y la máquina en un futuro próximo? Y por supuesto, con el tiempo llegaremos a la pregunta ¿qué distingue a lo humano de lo no humano? No solo sul piano giuridico, ma sul piano etico-filosófico. Muchas gracias, profesor. Y, tenemos tiempo para una última pregunta que le hacen al profesor Rocha, y es ¿cómo logramos establecer un marco ético ante el rápido avance de la tecnología? Muchas gracias. A mí me parece que es una gran pregunta. Primero que todo, tenemos que pensar que ninguna conducta humana puede estar en contra de la ética. No podemos nosotros permitir de ninguna manera, y justamente uno de los grandes dramas contemporáneos es eso, que la conducta humana se ha vuelto muy superficial cuando se trata de tomar decisiones centrales en cualquier aspecto de la vida, sin pensar en la inmensa importancia de la connotación de la ética en todos los asuntos de la vida, considero yo. Creo que lo que debemos hacer acá inicialmente es buscar cómo convencemos a la opinión pública del drama contemporáneo al que estamos abocados, justamente por una falta de normas jurídicas que amparen al, al cerebro humano, a la mente humana, a la conducta humana de las diferentes vicisitudes que nos están dando las diferentes experiencias tecnológicas contemporáneas. Y sin que vayamos a desconocer la importancia de las tecnologías, ni me faltaba, tenemos que tener en cuenta de que ellos han avanzado un poco más que la norma jurídica. Las neurociencias han venido avanzando mucho más que el derecho, para decirlo claramente. Yo creo que la bioética está a la par igualmente expectante y alarmada, pero también buscando cómo se protege, como lo decía la doctora Marta Oyuela, el concepto filosófico y el concepto ético en todos los momentos de la vida. Así que entonces yo considero que lo que hay que hacer es un gran debate nacional también primero para que se observe la necesidad de preservar la intimidad, preservar el yo, preservar lo que criticaba el profesor Rodolfo Ginás, uno de los grandes cerebros colombianos, cuando hablaba de el yo o el mito del yo. Somos nuestro cerebro, decía él, evidentemente en gran parte lo somos, pero pues obviamente no es eso únicamente, también está el mundo de la emoción y la inteligencia emocional también tiene una cosa muy importante que hacer. Entonces, pues me parece que luego de eso convencer a los estamentos legislativos en la necesidad de ahondar en este criterio, avanzar en el ámbito de las universidades también para que este tema se pueda convertir en un tema de obligada difusión y de búsqueda de fórmulas universitarias también, para que luego podamos contar nosotros con el marco normativo que sea el que vaya a conducir evidentemente las investigaciones científicas del avance de la neurología, de las neurociencias y de todos los aspectos también que tienen que ver con la psiquis y con las enfermedades neuronales que pueden afectar y llevarnos al plano de la imputabilidad o de la imputabilidad. Creo que eso es importante y defender el ente humano por encima de todas las cosas, sin ofender el avance de la investigación contemporánea, porque de todos modos la inteligencia artificial no puede ser superior a la inteligencia humana. Doctor Rocha, muchísimas gracias por su intervención. Ya para finalizar, me gustaría que el doctor Juan Carlos nos diera sus palabras para finalizar, por favor. Jorge, muchas gracias por su participación tan consecutiva y organizada y su apoyo en este encuentro. Muchas gracias al equipo de Moncada Abogados que ha hecho posible que nos reunamos hoy. La doctora Marta Oyuela ha llamado nuestra atención para considerar que esta discusión de la neurociencia y la neurotecnología es un asunto que va un poco más allá de lo jurídico y nosotros debemos prestar atenta nota a ese llamado. El profesor Cesario Rocha se excusa porque
considera, medio en chiste, medio en broma, que su intervención ha sido desilvanada. Todo lo contrario, estamos muy impresionados por su intervención tan conexa con el planteamiento del profesor Andorno y con lo que se ha discutido aquí en el contexto del panel. Muy agradecidos con su presencia, doctor Rocha. Usted ha sido un referente de esta discusión, la principal referente y la primera en Colombia. Y a Virgilio, pues siempre sorprenden tus intervenciones. Este tema de habeas mente nos ha dejado muy pensativos y también estamos muy preocupados porque estás aprendiendo el español más rápido de lo que nosotros estamos aprendiendo italiano. Así que te felicito por eso y por tu esfuerzo de tratar de conectarnos con nosotros en español y también por prestarnos, por siempre estar presente y por permitirnos el prestigio de la Universidad de Salerno autorizando estos eventos. Yo voy a pedir licencia del profesor Andorno y de los ponentes para que nos permitan dejar sus intervenciones a consideración del público en nuestro ecosistema digital. Si nos autorizan, pues eso vamos a hacer para que la gente los pueda aprovechar de la mejor manera. Le agradezco mucho a Oscar Puccinelli, que está ahorita muy callado por ahí entre el auditorio, un gran amigo juez argentino, que ha permitido que podamos tener esta conexión con el profesor Andorno y que es una de las personas más caracterizadas y más, uno de los referentes más conocidos en Iberoamérica en el tema de protección de datos. De manera, Oscar, que en la distancia te agradecemos. Lo mismo que le agradecemos a Red Jurista, que es una de las principales compañías de producción de información legal en el mercado colombiano, con cuya presencia y con la de Carlos Eduardo Borrero, que es su responsable y que está también entre la audiencia, pues hemos dado soporte e institucionalidad a ese evento. Muchas gracias, Carlos. El próximo mes de agosto vamos a tener una charla que vamos a comunicar a ustedes. En julio les vamos a respetar vacaciones, así que les escribiremos muy pronto para contarles cuál es el nuevo tema con el que queremos revolver el agua y con el que queremos mantenernos cerca de todos ustedes. Siempre pensando en el foro de compliance, la cuarta edición del foro de compliance de 3 y 4 de noviembre, para la que no piense usted, profesor Andorno, que se nos va a escapar. Así que no se haga el desentendido, que yo creo que nos lo vamos a llevar para ese foro. Me lamento mucho que estas plataformas no tengan una función de aplausos para aplaudirlos a todos ustedes. Puede que la tengan y yo no la conozca, pero se merecen un aplauso. Muchas gracias, doctora Marta, doctor Cesario, Virgilio y, por supuesto, profesor Andorno, y nos veremos en una próxima oportunidad. Bien. Muchas gracias.